Ayer escuchaba a alguien, creo que era una madre, sí, porque en la forma que hablaba se sentía que era mamá. Y ella decía en el medio de transporte que yo iba, yo la escuchaba, y ella decía lo siguiente: cuando es el día de mamá, el día de madre, hace bonito día. Y ayer ella decía: vea, para el día del papá, cómo está esto, está oscuro, nublado. Y yo pensaba dentro de mí, Dios es un Dios de justicia. Y si hay un día bueno para la mamá, también hay un día bueno para papá. Amén. Por eso felicitamos a los padres del Ministerio Camino de Santidad y Poder. Que sea el Señor bendiciendo y fortaleciendo sus vidas cada día. Amén. Y que esta larga tarea, como dijo el profeta, como le dijeron al profeta, el ángel le dijo al profeta Elías: levántate y come, porque largo camino resta. Que la bendición y el acompañamiento de Dios sea a diario para estos sacerdotes, para estos padres y estos líderes que juntamente con sus esposas trabajan en hacer la voluntad de Dios. Amén. Ok, ¿cuántos vinieron a recibir palabra del Señor? Ayúdame a orar, no por ella, sino por nosotros. He escuchado en ocasiones que dicen: vamos a orar por la palabra del Señor. No, oremos por nuestra vida, porque ella ya fue inspirada, ella fue revelada, fue dada, y tiene un toque especial, que fue la muerte de Cristo sobre nuestra vida, y el mover del Espíritu está en este lugar. Amén. Te invito a cerrar nuestros ojos y abramos nuestro corazón para que el Espíritu de Dios nos ministre conforme a la voluntad de Él. Padre, gracias. Después de haber tenido un tiempo de haber glorificado y haber exaltado tu bendito nombre, disponemos nuestra vida, Señor, y juntamente con el instrumento y con tu palabra nos ponemos de acuerdo y nos unimos en un mismo sentir para decirte que hay una necesidad en esta mañana a que tú me hables. Pero también quiero pedirte, amado Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la presencia del Espíritu Santo, que ates mi corazón, ates mi mente y mis oídos al mover de las Sagradas Escrituras, de la cual yo voy a ser bendecido hoy. Oro para que tu Espíritu ministre el interior que hay en mí, y que conforme a la necesidad que tenemos cada uno de nosotros, tú nos hables, y que tu palabra sea una fuente de inspiración que ya fue dada, pero que nosotros recibamos la iluminación para entenderla. Te lo pido, Dios, y en tu nombre, en el nombre de Jesucristo, atamos toda fuerza contraria a tu palabra y pedimos, Señor, que tu Espíritu discierna los pensamientos más profundos de ti hacia nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Coloca tu mano en la vida de tu hermano y dile: te bendigo y no te voy a distraer, y seré portador de bendición para ti. Amén. Dile: chao, nos vemos más adelantico. Y si usted ve que su hermano se está durmiendo, le doy permiso a que lo reviva. Amén.
Este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, creo que he venido meditando en él por unos años. No lo he predicado aún. Digo aún porque no sé si el Señor me permite hacerlo, pero he meditado, y por 2 años atrás, cuando llegamos a Venecia, o casi ya 4 años, cierto día me di a la tarea de sentarme, orar al Señor y empezar a tomar nota de lo que el Señor venía hablándome. Pero después de aproximadamente 4 años, lo plasmé durante esta semana y dije: ha llegado el día para entregarlo a la iglesia. Amén. Y quiero que me acompañen al Antiguo Testamento, al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Y este mensaje, o más bien leamos primero, bajo la bendición del Padre, del Hijo y la que reposa en su vida y en la mía, la de su Santo Espíritu. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, dice lo siguiente. Y vamos a leer unos versículos. Si usted no ha tenido la oportunidad de leer la Biblia durante la semana, hoy va a ser un día práctico para que usted la lea. Dice versículo 1: y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre ti? Y dijo: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y vinieron pues a Jericó, y acercándose a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, calla. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y se pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado Elías, dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, escucha muy bien esto, y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó
Eliseo. Amén. Creo que posiblemente es una historia para toda la iglesia. Amén. Pero más que recordar la historia, quiero extraer en el Espíritu de Dios sobre mi vida y sobre cada uno de ustedes la importancia de esta enseñanza que trae y enfatiza algo especial, que si disponemos hoy nuestra vida, les aseguro que saldremos transformados por el poder de las Escrituras. Amén. Y que hoy usted no volverá a ser el mismo de antes. Amén. He titulado esta enseñanza: el manto no se hereda sin proceso. ¿Escuchó lo que dije? El manto no se hereda sin proceso. Toca al que está a tu lado y dile: si quieres el manto, tiene un proceso. Ayúdale a que pueda entenderlo más claro. El manto tiene un precio. Y si tú estás hoy, es porque Dios te quiere entregar el manto. Amén. Ok. Permítame hacer una introducción acerca de lo que quiero hablar. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2 que estamos enfocados, vemos un relato histórico, y en ese relato histórico vemos que Eliseo acompaña a Elías en un recorrido espiritual antes de que Elías sea llevado al cielo. Dice que en el versículo 1: y llegando Elías con Eliseo a Gilgal, Elías le habla claramente a Eliseo diciéndole lo siguiente: quédate en este lugar, porque de aquí en adelante Dios me ha enviado a cierto lugar y es necesario que tú te quedes. Ese es el relato histórico, ¿cierto? Es necesario que tú te quedes. Y dice que Eliseo dice lo siguiente: viva Jehová y viva tu alma, que yo te seguiré. En ocasiones van a venir voces, y posiblemente estas voces no tienen nada que ver con Satanás, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de un proceder profético. Hoy vamos a hablar, cuando se refiere al manto, nos referimos al ministerio, nos referimos al llamado, nos referimos al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Amén. Y estando Elías dispuesto a marchar a otro lugar, le dice a su compañero fiel, al profeta, le dice a Eliseo, su servidor: quédate acá, porque Dios ha determinado llevarme. Amén. Pero antes de eso tengo que caminar a ciertos lugares. Y dice que cuando ellos disponen, y en la disposición de Eliseo estaba dispuesto a recibir el manto, caminando sobre el proceso. Amén. Porque a veces queremos recibir el manto, queremos recibir el llamado, pero sin antes pasar los procesos. Y un manto, si se recibe antes de los procesos, será un manto de fracaso, será un manto de dolencia y sin acompañamiento espiritual de Dios. Amén. Recordemos que el joven José recibió la túnica, recibió el manto sin pasar el proceso. Y cuando alguien recibe el manto sin recibir el proceso o sin pasar el proceso, Dios le va a ayudar a pasar el proceso, porque es necesario. Dile al que está a tu lado: si recibiste el manto sin el proceso, déjame decirte que Dios te va a pasar por la escuela. Amén. A Dios no lo podemos, como dijera, cuando queremos ofrecerle algo, sobornar. A Dios no podemos sobornar para recibir el manto sin el proceso. Dios no se puede sobornar. Y quiero decirles hoy acá a los padres presentes: Dios no es abuelo. Ay, ahora los abuelos, me va a meter en problemas con los abuelos. ¿Sabe por qué Dios no es abuelo? Porque Dios no es alcahueta de nadie. Dios es padre. La Biblia no dice que Dios es abuelo. Dios es el anciano de días, pero sigue siendo papá.
sigue siendo el Padre. Amén. Y tal vez para la ocasión, para este mes, como lo dije a las madres, ser mamá es de todos los días, ser papá es de todos los días. Entonces dice que cuando Eliseo dispuso su corazón a seguir a Elías, sin importar y conociendo que su señor Elías iba a ser arrebatado por Dios, él estuvo dispuesto a pasar el proceso. Mi pregunta hoy: ¿estás tú dispuesto a pasar el proceso? Bueno, me imaginé que iba a haber un silencio, porque cuando se trata de proceso, la iglesia no quiere pasar por ahí. La iglesia no quiere sentir el sabor de la hiel, porque a veces gustamos solamente de la miel, pero los procesos traen una hiel. ¿Qué quiere decir, pastor? Que no siempre los procesos tienen un sabor dulce, sino que los procesos también tienen un sabor amargo. Y cuando usted y yo nos encontremos con Jesús, ese día tan especial, tan anhelado, le podemos preguntar que qué sintió él cuando tuvo sed y le dieron a beber vinagre. Amén. Quiero decirte que tu caminar no siempre tendrá el mejor sabor, pero ese caminar, que aunque tenga un sabor amargo, tendrá un final victorioso. Amén. ¿Puedo seguir? Amén. Entonces, Segunda de Reyes nos está hablando de un acompañar, de un recorrido espiritual. Antes de que Elías sea llevado al cielo, recuerden que salieron profetas a decirle a Eliseo: venga, Eliseo, ¿acaso usted no sabe? ¿Usted no tuvo oído para escuchar lo que nuestro Señor Elías o el profeta Elías acaba de anunciar, acaba de pronunciar? Que usted se quedara porque él iba a ser levantado por Dios, iba a ser raptado por Dios. ¿Y qué dijo Eliseo? Siempre en los momentos difíciles tenemos que aprender algo. Escucha bien esto: tú no podrás pasar de un lugar a otro si no aprendes a adorar. Y lo primero que estaba en los labios de Eliseo era decir: viva Jehová, viva Jehová, y viva tu alma, que yo te seguiré. Amén. El caminar, el seguir, el avanzar siempre se debe construir a través de la adoración. No importa en el momento de la soledad, no importa en el momento crucial, no importa en el momento del dolor. Ahí es donde aprendemos a adorar. Amén. Como creyentes, cuando escuchamos del desierto, lo he enseñado en ocasiones, el desierto no es lugar para que tú mueras. El desierto es el lugar donde nosotros morimos a nuestra naturaleza, pero nos levantamos en un cambio ya no emocional, sino espiritual. Amén. Algo que Dios le dejó claro a Moisés es que el pueblo siempre tendría que pasar por el desierto. Y Dios le habló a Moisés diciendo: ve al faraón y dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me adore, para que haga fiesta. Y voy a decir tal vez algo irracional para nosotros como iglesia, pero el sentido de la prueba no es para que entremos en aflicción, sino en alegría, en gozo. Pero la prueba nos hace doler, la prueba nos hace llorar, la prueba nos hace que abortemos. Pero la prueba es necesaria porque va a sacar la verdadera naturaleza en lo que nosotros fuimos creados. Como por causa del pecado nosotros nos desviamos de la naturaleza en la que fuimos creados, Dios tuvo que permitir, dile al que está a tu lado, Dios tiene que permitir la prueba para que tú encuentres la verdadera adoración. Porque en momentos entramos en un confort. ¿Alguien acá ha entrado en un confort? Cuando las cosas están bien, nos sentimos y decimos: ay, esta es la vida que yo merezco. Y Dios dice: sí, es un momento de refrigerio, pero no te puedes quedar ahí. Hay que seguir avanzando. Amén. ¿Recuerdas a Elías cuando se echó a morirse?
renunció al ministerio y dijo: basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres, tú no eres mejor que otro, tú estás diseñado al modelo que Cristo está formando en ti. Amén. Si te quieres mirar en otro, te vas a mirar mal, no vas a ver lo que realmente tienes que ver, porque donde nos tenemos que ver es en Cristo. Amén. Cristo es el prototipo, el modelo a seguir en nuestra vida. Entonces, Eliseo estaba convencido. ¿Y dónde marcó esto? ¿Alguien en este lugar ha sido llamado por Dios? Ok, en la historia que les estoy trayendo, en ese contexto histórico, en ese marco histórico, estoy recordando el suceso de Elías y por qué Eliseo ya entra en esta historia, en la historia del profeta. Y quiero que prestemos atención. Cuando Elías renunció al marco de su ministerio, ¿cuántos de acá han querido renunciar al ministerio? Bueno, gloria a Dios, alcancé a contar 6. La iglesia está aprendiendo a escuchar. Cuando nosotros fuimos llamados, ese ministerio ya estaba desde antes desde la fundación. Amén. Y cuando alguien de nosotros ha querido renunciar al ministerio, usted no podrá, aunque usted trate de entregarlo. Usted podrá renunciar a su empresa. Usted podrá decir: determiné cerrar mi negocio y me voy a dedicar a pasar bueno, a vivir bueno, ¿cierto? Pero quiero decirte, nadie podrá renunciar al ministerio, al menos que aborte de su corazón la presencia de Dios. Y muchas veces, en ocasiones, hemos entrado en un periodo de infrialdad, en un periodo frío, aún en un periodo de dejar de congregarnos, ¿cierto? Pero hay llamados tan fuertes que el Señor nos conserva, que el Señor sobreguarda nuestra vida. Y cuando volvemos a Dios, lo inmediato que pasa en nuestra vida es que Dios nos recuerda que tenemos un llamado, y que usted quiera o no quiera, tendrá que servirle a Dios. Amén. Y cuando Elías renunció, Dios dijo: no, este problema, pues yo por ende dispuse en mi corazón no pelear con nadie. Amén. Y mira que cuando usted ya no quiere volver a la iglesia, Dios no pelea con usted, porque Dios tiene las herramientas necesarias para hacernos entender que separados de Él no somos nada. Dile al que está a tu lado: cómo te ves de hermoso cuando estás en Dios. Tu rostro resplandece, destella, porque Cristo está en tu vida. Y Dios le dijo a Elías: bien, he recibido tu carta. Veo que con la ansiedad que tienes no hiciste bien tu firma en la carta que me estás presentando. Yo acepto la renuncia, Elías, pero antes de eso tendrás que cumplirme toda la tarea que te he encomendado. ¿Todavía te quieres morir? ¿Todavía quieres renunciar? Ok, entonces podemos seguir. Y cuando Elías entendió que aunque quería morirse, aunque estaba en depresión, aunque la ansiedad le llevó a abortar todo lo que él era, había un objetivo que él tenía que cumplir antes de ser llevado. Amén. Y en ese objetivo, en ese cumplir, Dios le delegó unas tareas. Y en esas tareas que Elías tenía que cumplir era ungir a Eliseo. Amén. Y dice que Eliseo arando la tierra, porque hoy a los que están acá presentes quiero dejarle algo muy bien claro: Dios no llama perezosos, Dios no llama desocupados, Dios llama ocupados. Mi hermano, ¿y por qué llevo días que no te veo? Pastor, mucho trabajo. Ok, voy a estar orando por ti, porque Dios es especialista en quitar lo que está estorbando en ti.
Así que piénselo para decirme que le ayude a orar, porque yo voy a orar conforme a la escritura. Y estando Eliseo trabajando, arando la tierra, dice que al pasar Elías, el manto le tocó. Amén. Escucha muy bien esto. Y pasando Elías, el manto, la autoridad, la unción, el llamado tocó a Eliseo. Y cuando alguien sabe entender el llamado de Dios, quita cualquier obstáculo del camino. Amén. Y se paró Eliseo y le dijo: mi señor Elías. Porque ¿quién no conocería a Elías? Amén. Cuando a un profeta se le veía, la gente no le hacía fila para que orara por él. Amén. Estoy hablando de la antigüedad. Hoy en día le hacemos fila al profeta para ver qué nos dice Dios a través del profeta. Pero en la antigüedad se respetaba tanta la autoridad que todo el pueblo se escondía por temor, porque el que venía vivía en la presencia de Dios. Amén. Y la presencia de Dios se respeta. Y solamente los ancianos salían a recibirle y a decirle: de parte de Dios vienes, y qué palabra tienes para nosotras. ¿Qué diferencia hay a la iglesia textual de hoy? Amén. Y Eliseo le dijo al profeta Elías: espérame, espérame. Y dice que araba la tierra y tomando los bueyes los sacrificó y dio de comer al pueblo. Porque los bueyes significan la distracción del ministerio. Los bueyes significan aquello que me puede hacer volver atrás. Ay, Dios. Y Eliseo ofreció a Dios lo que, el pretexto que él podría tener más adelante para dejar el ministerio. Amén. Y Eliseo lo entendió tan claro que lo ofreció y dio de comer al pueblo. Y luego siguió a Elías. ¿Estás tú dispuesto a ofrecer lo que te puede hacer volver atrás? ¿Estás dispuesto a entregarlo? Tal vez es tu trabajo, tal vez es tu familia. Y no estoy diciendo que ahora llegue y sacrifique a su familia, haga una hoguera y los eche todos ahí, ¿no? Ay, es que el pastor dijo. Y de pronto llegue la fiscalía por mí porque yo dije que usted tenía que sacrificar a su familia. Hablo del sacrificio del corazón. Amén. Entonces, cuando Eliseo vio que el mismo profeta, por eso yo les decía, en ocasiones no vamos a escuchar siempre la voz del enemigo, quien nos quiera desanimar para no seguir. Muchas veces puede ser la misma iglesia en hablarnos de realidades, porque lo que Elías le decía a Eliseo era una realidad. Lo que Elías le decía era la voluntad de Dios. Amén. Pero Elías no estaba viendo que dentro de la voluntad de Dios estaba el seguir de Eliseo. Amén. Y muchos en la iglesia pueden ver su eje, pero no pueden ver el propósito de nosotros. Amén. Porque la iglesia en sí está viendo su propósito, mas no el propósito del otro. Y por eso nosotros flaqueamos, porque desconocemos el propósito de Dios en mí y desconocemos aún el que está al lado. Amén. Y por eso es tan fácil señalar, por eso es tan fácil murmurar, por eso es tan fácil dividir, porque desconocemos el propósito que tiene el otro acerca de Dios. Amén. Entonces, cuando los profetas salieron a él a decirle: Eliseo, quédate porque Elías será arrebatado, él dijo: viva Jehová. Porque el que permanece en adoración está constantemente en comunicación. Ay, el que permanece en adoración está constantemente en comunicación con Dios. Y Eliseo estaba entendiendo que el día que el manto le tocó, ese día él dijo: final. Y como dice el narrador deportivo, final, no va más. Él lo entendió y dijo: hoy comienzo un nuevo caminar,
Hoy comienza un nuevo despertar. Habrán voces dentro de la iglesia que te van a desanimar, y no con el fin de hacerlo, sino con las realidades que se pueda estar viviendo. Amén. ¿Y qué dijo Eliseo a esos 50 hijos o profetas? Cuando menciona hijos, era porque pertenecían a la escuela de profetas del profeta Elías. Miren, hombres que estaban en formación, no eran cualquier neófito, eran hombres en la formación del ministerio. Y Eliseo no se puso a pelear con ellos, solamente adoró a Dios. ¿Y qué les dijo? Callen, porque hay voces que hay que callar. No lo piense dos veces, simplemente ordenen a esas voces callar. Amén. No peleen, solamente ustedes hagan un selán en su vida, porque es tiempo de la adoración, es tiempo de glorificar a Dios en medio de la adversidad. Amén. Entonces, es la introducción de lo que estoy hablando, y era necesario porque este momento para recibir este viaje espiritual, esta formación, es necesario pasar por 4 lugares. Amén. Ok, entonces no se hereda el manto sin proceso, o el manto no se hereda sin procesos. Amén. Los 4 lugares de la formación, porque yo quiero recibir la unción, yo quiero recibir el manto, pero sin formación. Y por eso hay muchos desde los altares hablando disparates, hablando cosas sin sentido, porque no tienen una formación aún. Amén. Pastor, yo tengo una vida de oración, le felicito, pero también se tiene que formar en la palabra de Dios. Pastor, yo me estoy formando, pero la palabra sin espíritu es una palabra muerta. Entonces la formación teológica, la formación bíblica, la formación pastoral es necesaria, acompañada de nuestra comunión y nuestra relación íntima con la presencia de Dios. Amén. Vamos a ir al primer lugar de formación. El primer lugar significa, o se llama, Gilgal. ¿Qué significa Gilgal? Gilgal habla de comienzo y consagración. Amén. Gilgal es el lugar de todo comienzo y consagración. Amén. Permítame, como les decía ahora, esta enseñanza que he traído para ustedes, donde me enfoqué por años, y el Señor la trajo ya a mi corazón para hablarla. Tiene 3 sentidos esta enseñanza. Esta enseñanza tiene un enfoque bíblico, que te voy a estar hablando desde el texto y el contexto de esta palabra. Tiene un enfoque teológico, que revela las verdades sobre Dios, el llamado y la formación. Y el otro enfoque es pastoral, que quiero dar, que quiero aplicar sobre tu vida, que queremos que aprendamos a aplicar sobre nuestra vida las prácticas para el creyente y el líder de hoy. Entonces, un enfoque bíblico, trabajando desde el texto, un enfoque teológico, que vamos a revelar verdades de Dios sobre el llamado y la formación, y el otro enfoque pastoral es poner esto en práctica sobre el creyente y el liderazgo de hoy. Amén. Entonces, 4 lugares. Primero, Gilgal significa lugar del comienzo y consagración. Muchos queremos ir al Jordán sin pasar por Gilgal. Amén. Muchos queremos recibir el bautismo, la llenura y el poder del Espíritu Santo sin pasar por Gilgal. Amén. Y Gilgal habla de comienzo, habla de consagración. Una vida no puede ser ministrada por el Espíritu Santo si no tiene un comienzo y una consagración. Muchos queremos tener el poder del Espíritu sin tener una vida de consagración. Y una vida de consagración no es una vida, ay, es que el pastor me dijo que no puedo hacer esto. No, es el lugar, el momento específico donde estoy entendiendo el lenguaje de las Escrituras acerca de mí. No de lo que me diga el pastor, sino de lo que el pastor está ilustrando a través de la verdadera enseñanza, que son las Escrituras. Entonces, si damos un significado bíblico a Gilgal,
hablamos que es el primer lugar donde nosotros como creyentes, como líderes, porque hablo con líderes, porque hay líderes que no han pasado por acá, y recuerden que el manto no se recibe sin el proceso. Y si te colocaron el manto sin el proceso, Dios es especialista en quitarte la túnica, que se te ve muy hermosa, pero sin proceso es lastimosa. Ay. Un manto que se te ve hermoso, pero sin proceso es doloroso. Amén. Significado bíblico. Primer lugar. Este primer lugar fue donde Israel acampó después de cruzar el Jordán. Israel salió por el Jordán y Dios dijo: no es el orden. El orden tiene un primer lugar y se llama Gilgal. Y Dios tuvo que llevarlos a pasar el Jordán para llevarlos ¿a dónde? A Gilgal. Dile a tu amigo, a tu vecino, tu hermano, a tu amado, que hay que ir a Gilgal. Hay que ir, quieras o no quieras, hay que ir a Gilgal. Amén. Primer lugar donde Israel acampó después de cruzar el Jordán. Y vamos a mirar qué pasó en Gilgal. Miremos Josué, capítulo 4. No se vaya, que esto se va componiendo. Josué, libro de Josué 4, versículo 19, dice: y el pueblo subió del Jordán en el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Porque vamos a pasar el proceso, y el proceso de Dios está lineado. Y desde Gilgal ellos ya estaban viendo que a Jericó, porque todo se conecta en Dios. En Dios no hay nada desordenado. En Dios todo es alineado. En Dios todo es apremiante. En Dios nada es insignificante, por doloroso que tú lo estés saboreando. Amén. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Yo conocí una pareja, y la conocí en la radio, cuando Dios me permitió un poco hacer radio. Y en un programa radial llegó una mujer, y esta mujer tenía una historia que contar. Y su historia a contar era el testimonio de 25 años de separación. 25 años de separación, donde en el primer año de la separación su esposo cierto día se levantó y no volvió, y la dejó con 3-4 hijos pequeños, y todos eran consecutivos, porque anteriormente nuestros padres, las parejas de antes, tenían la bendición de engendrar hijo consecutivo, ¿sí o no? Y en nuestras familias uno se lleva 2 o 3 años de diferencia, o tal vez un año no más, ¿cierto? Tenían la unción. Y este hombre, sin decir nada, se fue, y esta mujer tuvo que pasar un momento amargo con sus hijos, porque tengo entendido que había un hijo de brazos. Y el primer pensamiento fue: ¿qué hacer para sacar a mis hijos adelante? ¿Qué harías tú en este caso? Sea hombre o mujer, ¿qué haríamos? Y lo primero que ella pensó fue: debo salir a trabajar, ¿y con quién dejaré a mis hijos? Y entra la tarea de poder pensar. Ya había una necesidad de sus hijos, y si alguien iba a cuidar sus hijos, tenía que pagar por esto. Dile al que está a tu lado: todo en la vida tiene un precio. Todo en la vida tiene un precio. Amén. No sé si usted en ocasiones de madrugada ha tenido una fuerte sed, y usted dice: ay, qué sed.
pero para llegar a la fuente, a la nevera o a la llave tengo que caminar. Y el precio es que tengo que despertar del sueño. Todo en la vida, por simple que sea, tiene un precio, tiene un despertar. Amén. Y esta mujer empezó a luchar, y durante esos 25 años que ella experimentó del abandono del hombre que un día dijo que le amaba y que estaría en las buenas y en las malas, porque estoy hablando de familias que nunca se fue a vivir rejuntados, ¿no? Siempre fueron al altar para formalizar un hogar. Y esta mujer hacía memoria de que un hombre le dijo que iba a estar con ella en las buenas y en las malas, en la enfermedad, en la adversidad. Le había prometido el cielo y la tierra, le había prometido cosas que no le pertenecían, porque de Dios es todo. Amén. Y a veces nosotros prometemos lo que no nos pertenece, ni nuestra propia vida nos pertenece, porque es de Dios. Dios es creador. Y en esa trayectoria de sus años de abandono y de esfuerzo y dedicación por sacar sus hijos adelante, ella conoció a Jesús. Y dice que por tiempo ella tuvo una raíz muy fuerte, y fue la amargura que ella sintió por el abandono de su esposo o de su marido. Y ella lo primero que empezó a tratar en su vida, o a trabajar en su vida, fue en sanar la herida que había dejado su esposo. Y llegó un momento que ella dijo: soy libre y puedo bendecir a mi esposo. Y ella recibió un llamado, y el llamado de ella era evangelizar. Por eso yo amo tanto a los valientes que salen a evangelizar, a los valientes que aman hablarle a las almas de Cristo. Y ella empezó a evangelizar por las calles, a ir por las calles, de saber que tenía 4 hijos en casa, que los había sacado adelante. Era una mujer que dependía de su labor, de su trabajo, para seguir adelante. Esto nunca fue un pretexto en ella para no servirle a Dios, porque a veces ponemos de pretexto nuestra familia, nuestro hogar, nuestro trabajo o nuestro negocio por no servir o por no buscar a Dios. Pero ya cuando conoció que Dios la sacó adelante, ella dijo: si Dios lo hizo en mí, ¿por qué yo no lo haré también por Él? Amén. Y cierto día, saliendo a evangelizar, encontró un hombre mal oriente, un hombre totalmente abandonado, y un hombre que a primera vista nada bueno podía ofrecer. Y creo que iba en sus manos con una bolsa, tal vez algo para ofrecerle a la gente de la calle que comer. Y ella se agachó y volteó al hombre, lo estaba llamando, y el hombre no reaccionaba a su llamado. Y ella dice que sintió algo fuerte, dijo: ¿estará vivo? Y lo volteó. Cuando ella voltea a este hombre que estaba cubierto por cartones, inmediatamente recordó a su esposo. El hombre estaba sucio, estaba en un abandono total. Tenía barba, la barba que tenía cubría parte total de su cara. 25 años. Y cuando el hombre volteó y abrió sus ojos, pudo ver que era la mujer que él había abandonado con 4 hijos. Y este hombre le dijo: no me toques, no merezco que la mujer que abandoné me toque. Y ella lo miró y le dijo: amor, te he esperado y te he buscado por 25 años. Y él dijo: no me digas eso, porque no merezco escuchar eso. Y ella le dijo: no importa, porque hace 25 años ninguno de los dos sabía lo que era un hogar.
Pero después de que conocí a Jesús, entendí la importancia de lo que es la familia. Y dice que ella se echó sobre él, le abrazó y le dijo: te amo como el primer día en que te conocí. No he dejado de amarte. Tal vez ese momento fue Gilgal para ella. Fue un nuevo comienzo. Fue la consagración. Y mientras yo hacía el programa radial, yo no podía con mi llanto, porque estaba escuchando una historia de vida. Estaba escuchando una mujer que fue abandonada, que fue menospreciada, que no fue valorada. Pero una mujer que cuando conoció a Jesús, no le importó la herida, sino el propósito. Porque Gilgal nos recuerda el propósito. Gilgal nos recuerda el comienzo de lo que somos y hacia dónde vamos. Amén. Y por eso Dios tuvo que llevar a Israel a acampar en Gilgal, que significa como lugar de nuevo comienzo y lugar de consagración. Y dice que esta mujer recogió a su esposo, lo llevó a su casa, lo bañó porque el hombre estaba enfermo, lo cuidó, y después de que lo cuidó y sanó la vida que él llevaba, se lo presentó a sus hijos y les dijo: su padre ha vuelto para amarles. Oh Señor, ¿haríamos nosotros lo mismo? Solamente alguien lo puede hacer si conoce el verdadero amor de Jesús. El amor de Jesús. Gilgal representa el comienzo del amor de Dios en nuestra vida. Gilgal comienza con una vida de consagración, con una vida donde se renuncia para recibir nuevas cosas. Amén. Por eso Josué 4:19, pero si leemos el 20, Gilgal nos habla de algo especial. Dice: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Sabía que las piedras eran traídas para consultar a Dios. El sacerdote las presentaba al pueblo como señal que podían venir a consultarle a Dios. Amén. Y desde ahí se construye todo lo que era el significado y la acción del sacerdote. Y cuando el pueblo necesitaba consultar, el sacerdote vestía las piedras que representaban al pueblo, porque Dios nunca va a estar alejado del pueblo. El pueblo es quien se aleja de Dios. Dios siempre sigue en el mismo lugar. Dios sigue en el lugar de comienzo. Dios sigue en el lugar. Pastor, ¿dónde encuentro a Dios? En ese lugar donde le conociste. En ese lugar donde Dios quitó los harapos de tu vida. En ese lugar donde Dios te lavó con la sangre preciosa de su Hijo. Ahí se encuentra Dios. Ahí sigue Dios. En el lugar de nuevos comienzos. En el lugar de la consagración. Amén. Pero ¿sabe también qué significa Gilgal? Miremos en Éxodo capítulo 12, versículo 2 y versículo 3 para los que están tomando nota. Éxodo capítulo 12 dice: este mes, mire, este mes os será principio de los meses. ¿Recuerdan que fue lo que Dios le dijo a Josué? A los primeros 10 días del primer mes va a pasar algo, ¿cierto? Y acá les estoy trayendo a memoria lo que Dios les dijo a un comienzo, porque nosotros por naturaleza olvidamos los comienzos de Dios. Amén. Olvidamos lo que Dios nos ha hablado. Y Dios en Éxodo dijo: este mes os será principio de los meses. Es decir, que sería el primer mes para ellos. Amén.
Para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Camino de Santidad y Poder, diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia, un cordero por. Esto habla de lo siguiente: el cordero pascual o la Pascua. A los primeros, o en el día 10 del primer mes, vosotros van a celebrar la consagración y el comienzo con la Pascua. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, estamos recordando el comienzo de los comienzos. Estamos recordando que somos consagración y pueblo adquirido por Dios. Amén. La cena no es simplemente tomar el pancito, ay, como que quedó de rico. No. Es el comienzo de la consagración. Para aquellos que dan por alto la cena del Señor y se quedan sentados, pero la invitación es hacer memoria que no la puedo tomar de cualquier manera. Amén. Mi familia tenía que tener un cordero. Es decir, en mi casa debe estar el cordero de la Pascua. En mi casa, el invitado de honor, la cabeza de mi casa se llama Jesucristo. Gilgal significa la celebración y la consagración que me recuerda a mí lo que el Cordero Pascual hizo por mi vida. Amén. No esperes celebrar la cena del Señor cada mes. El día que tú sientas en tu casa, siéntate con tu esposa, con tus hijos, toma un trozo de pan y partiendo el pan, recuerden que somos una familia consagrada para Dios. Tome algo que represente, así sea agua, y recuerde que sobre su casa hay un pacto, que sobre su casa no entrará el ángel de la muerte, porque a su casa ha entrado el dador de la vida. Eso significa Gilgal. Eso significa el nuevo comienzo. Pregunto yo, ¿habrá un comienzo todos los días en tu casa? ¿Habrá un altar para ofrecer el Cordero Pascual a Dios? ¿O solamente en pandemia, cuando vimos, ay, la Biblia dice, plaga no tocará mi morada? No se trata de algún tradicionalismo, se trata de algo vivencial. Cuando usted consagra su familia para Cristo, el ángel de la muerte, ni plaga ni mortandad podrá tocar la casa de tu hogar, porque tu casa está consagrada con la sangre del Cordero Pascual. Yo y mi familia serviremos a Jehová Dios, y mi casa será casa de oración, no será casa de contienda, no será casa de pleitos, será casa de bendición. Gilgal te representa la unión y la consagración, el nuevo comienzo. Si antes tu casa era una casa de pleitos, de disensiones, de contiendas y de maldiciones, hay un nuevo comienzo para ti. Pastor, ¿qué hago si el único creyente soy yo? No importa, porque tú fuiste levantado para consagrar toda tu casa. Tarde que temprano ellos se van a sentar contigo y te van a decir, háblanos de todo aquello que tú has aprendido de Dios. Ay, qué especial es poder estar en la casa de Dios. Yo pregunto, si hoy tú no hubieses podido estar en la casa del Señor, te hubieses perdido esto. Como les decía, llevo 4 años preparando esta enseñanza. 4 años recordando que hay un comienzo. Porque no se trata de pararme y venir y entregarle cualquier palabra. Se trata que después que estamos a vísperas de cumplir 4 años de aniversario,
Porque en esta semana estábamos nosotros preparando todo para que un 7 de julio se abriera Casa para Jehová, que se llamaría Iglesia Cristiana Ministerio Camino de Santidad y Poder. Esta semana para mí es una semana de gloria. Y te invito a que tomes la palabra del Señor. Recuerdo que durante estos días estábamos ayunando. Ay, santo, estábamos orando, estábamos preparando todo para ese momento. Un tiempo de consagración, un tiempo de desafíos. Y les aseguro que no pensé cómo íbamos a pagar el arriendo siguiente. Tal vez ahora lo pienso, pero recuerdo que hay un comienzo. Y cada vez que va llegando fin de mes, yo digo: Señor, estoy en Gilgal. Y Gilgal me recordó que hace 4 años hubo la alegría de un pueblo que estaba dispuesto a adorar y a glorificar a Dios. Y un pueblo que tomó para tener una identidad que les identifica como el ministerio CSP, Camino de Santidad y Poder. Amén. Y gloria a Dios por todos los que el Señor ha venido agregando a que sean salvos. Amén. Pero Gilgal significa el lugar del comienzo, lugar de campamento. Cuando las cosas se te estén saliendo de las manos, vuelve a Gilgal, vuelve a hacer memoria de lo que Dios te ha hablado. Por eso el pueblo del Señor tuvo que pasar el Jordán para ir a acampar a Gilgal, porque Dios es un Dios de orden. Toca a tu hermano y dile: ¿ya organizaste tu closet? El closet no es el lugar donde tú metes tus demonios. El closet no es el lugar donde tú metes todo lo que no quieres que nadie vea. El closet es el lugar que habla de ti, que se llama corazón. Amén. Tu corazón debe estar abierto para que se vea que tienes un Dios de orden, que tienes un Dios de comienzos, que tienes un Dios de consagración. Pastor, llevo 20 años y no soy el mismo santo que empezó. Yo te recomiendo volver a Gilgal. Yo recomiendo que tienes que volver a ir a tener comunión con Cristo. Yo te recomiendo que no tomes la cena del Señor sin discernir el cuerpo, que por eso hay muchos enfermos y debilitados y muchos duermen. Porque salimos de Gilgal, porque ya no recordamos que somos vidas consagradas para Dios. Ay, como el pastor no me ve, ¿el que me puede decir? Una, no es malo, pero 2 te pueden sacar de la consagración. Y si Dios te sacó del... Ay, Señor, del valle de sombra y de muerte, ¿por qué tienes que volver a un lugar donde Dios te sacó? Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Gilgal representa, sigamos, aleluya, Josué 5 versículo 2. Y yo les voy a ayudar con esto para que usted la tenga clarita. Josué capítulo 5 versículo. Recuerden que al día 10 de este mes, que será el comienzo de año para ustedes, es decir, el mes de Abí o Nisan, donde se celebra la Pascua, es el día donde también tenemos que celebrar algo. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos. Yo traje mi cuchillo y traje 3 para ayudarles a ustedes hoy. No sé cualquiera, si este verdecito, el pequeño o el más grandecito, pero este día
habló Dios a Josué diciendo: hazte cuchillos afilados, porque hay cuchillos que no cortan, afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Y se podrá circuncidar una segunda vez? Tóquese usted. Hay que volver a circuncidar una segunda vez nuestro corazón, porque ya fue quitado el prepucio, pero no hemos circuncidado nuestro corazón. Y en Gilgal es el lugar donde circuncidamos nuestro corazón. Y permítame darle una lección espiritual. Gilgal es donde todo llamado comienza a consagrarse. Amén. Hay líderes que sirven a Dios sin una vida de consagración. Hay líderes que todavía siguen volviendo al callejón oscuro, como dicen los jóvenes, al cuarto oscuro. El cuarto oscuro es el lugar de la circuncisión, es el lugar del nuevo comienzo, pero es el lugar determinante de la consagración. Y por eso el Señor le habló a Josué: toma cuchillos afilados, o fabrica cuchillos afilados. Por ende ya tenían cuchillos afilados, porque ya no se trataba de este. Y esta palabra que hoy os doy es para que la obedezcan y la pongan por obra, porque ya no dependemos de esto que es hecho por manos humanas. Dependemos de una espada que es doblemente afilada, que te habla a ti y le habla a aquel que te oye. Una palabra que circuncida ya no a prepucios, sino a corazones. Porque hay una segunda vez que tenemos que circuncidar nuestra vida. Y perdóneme, pero es el término. Genitales, sino lugares que ocuparán la presencia de Dios. Este cuchillo ya no me sirve a mí. Por ende, lo he dañado porque ya no sirve en mi vida. Porque tengo que tomar, y ese cuchillo significa las fuerzas del hombre. Ahora tengo que circuncidar en las fuerzas de mi Señor. Hoy el Señor te dice: en Gilgal aprende algo. Bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Circuncida tu corazón en el poder de Jesucristo, en la palabra de Cristo. Mírate, volvamos a Gilgal, que es el lugar donde todo llamado comienza a consagrarse, y es el lugar de la separación del pasado. Tú no puedes vivir una vida como creyente caminando con tu pasado. Tu pasado debe quedar atrás. Mírate en el espejo, y si ves que todavía hay un hombre que se parece al pasado, es hora de que el cuchillo pase por el corazón. Es hora de renuncia, es hora de consagración. Y aquí donde yo digo, cuando muchos dicen: ay pastor, la cena del Señor es para bautizados. ¿Y cuándo nos bautizamos para recibir al Señor? Porque la cena habla de un nuevo comienzo. La cena es para tomarla discerniendo el cuerpo, no bajando a las aguas. Perdóneme. La cena se toma cuando yo circuncido mi corazón y me consagro. Desde ahí comienza un nuevo comienzo.
desde ahí ya estoy preparado para sentarme a la mesa. Amén. Permítame darle un pensamiento pastoral. El líder necesita ser primero alguien apartado para Dios, limpio del pasado, antes de poder ser usado poderosamente. No puedo ser usado poderosamente si mi corazón no ha sido circuncidado. No puedo ser usado poderosamente cuando no hay una vida determinante de consagración. Pastor, explíquese mejor. Ok. Una vida de consagración es una vida diferente a una vida de pasado, donde mi vida es mejorada. Amén. Tu pasado, como dirían algunos muchachos, son los que fueron traídos por Temo. Pero una vida consagrada es la vida traída de Madén y cielo. Amén. Todas las anteriores no te hacen la diferencia. Cuando tú naces del cielo, cuando tú aceptas el nuevo nacimiento, desde ahí tú empiezas en nuevos comienzos. Habrán dificultades, en ocasiones se te va a salir el viejo hombre, pero es ahí que hay que volver a circuncidar una segunda vez. Ay, Señor, es ahí donde el Señor dice: Josué, convoca al pueblo y toma cuchillos o fabrica cuchillos afilados y vuelve una segunda vez a circuncidar. Yo creo que la primera vez no nació lo que ya habían cortado. Habla de que eso subió al corazón y el corazón en ocasiones empieza a endurecerse. Y es ahí donde tenemos que circuncidar. Amén. Y para pasar al segundo lugar, leamos Josué 5:9. Josué 5:9 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Porque Gilgal será un lugar que nunca va a desaparecer, porque Gilgal representa el lugar donde mi vida fue circuncidada y Dios quitó el oprobio de un pasado que me tenía esclavizado en el pecado. Amén. ¿Quieres vivir en el oprobio o quieres vivir en Gilgal? Tú determinas qué posición tener en el Señor. Porque si todavía te falta la primera, acá está, yo se lo entrego a la doctora Alexandra para que te ayude. ¿Sí ve? Ella está dispuesta. O si necesita estas, yo te invito a que te fabriques tu propio cuchillo y cada día se afila cuando tú ves a ella y ella empieza a cortar la circuncisión de nuestro corazón. Amén. Segundo lugar, y dice que después de haber salido de Gilgal o haber llegado a Gilgal, Elías le dice a Eliseo: quédate acá porque Dios me ha enviado a otro lugar que se llama Betel. Betel significa lo siguiente: lugar de encuentro y revelación. Significado bíblico: lugar donde Jacob tuvo una visión de una escalera al cielo. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 28, desde el versículo 10. Y estaba cansado Jacob y tomó una piedra y se echó en ella y durmió. Y ahí tuvo un lugar, en ese lugar tuvo una revelación que veía una escalera que salía del cielo a la tierra, y en ella vio que subían y bajaban ángeles. ¿Qué revelación? Betel es el lugar de la revelación. Betel es el lugar del encuentro. Es el lugar
donde usted y yo tenemos un encuentro personal con Dios. Voy a contar rápidamente una historia, tal vez ya la conté acá o se la conté a otra congregación. Ya que veo a mi sobrina acá, ella cuando estaba en una edad como de unos 4 o 5 años creo, desde su guardería la llevaron a un encuentro con Jesús. Recuerdo que mi hermana preparó todo para la salida de ella y a ella la llevaron a un encuentro con Jesús. Cuando regresa nuevamente mi sobrina, la mamá le pregunta: Kelly, ¿cómo te fue? Me fue bien porque llegué bien, pero mal porque nunca vi a Jesús. Nunca llegó. Y así hay muchas vidas tratando de tener un encuentro equivocado con Jesús. Solamente nos podemos encontrar con Jesús cuando hay una comunión después de que un corazón fue circuncidado y hubo un comienzo. Yo no puedo tener un encuentro con Dios cuando no tengo una vida consagrada, cuando no tengo una vida dentro de los evangélicos. ¿Hay algún evangélico acá? Ay, pastor, no, yo soy creyente, yo soy cristiano. Bueno, con los cristianos se usa mucho el término extraído de la Biblia, santidad. Y por años y décadas la iglesia ha tratado de darle un sentido a la palabra santidad. Y santidad tiene un significado sencillo y práctico. Santidad significa separado para Dios. Eso significa santidad. Una determinación para vivir una vida separada para Dios. El hecho de que yo esté acá en la iglesia no me acredita que tengo una vida de santidad. ¿O sí? Porque quiero decirles que madrugó primero el diablo antes que yo. Y el primero que viene a la presencia de Dios se llama Satanás y está en el primer libro de la Biblia, no en Génesis, sino en el libro de Job. Y se presentó Job con sus amigos, pero también venía ¿quién? El diablo. Y el Señor le recibió y le dijo: ¿de dónde viene Satanás? De rodear la tierra y de andar por ella. Satanás, entonces, el venir a un establecimiento llamado iglesia o congregación no acredita que viva una vida de santidad. Amén. Entendido ahí, ¿cierto? Mi forma de vestir no habla de que soy santo. ¿O sí? No. Una vida de consagración, de separación, me lleva a congregarme. Escuchen bien, este lugar no habla de mi santidad, pero mi consagración me lleva a congregarme. Amén. 2, una vida de consagración me lleva a tener buenos hábitos para vestir, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. El vestir no consagra a nadie. El que es consagrado sabe vestir para la ocasión, sabe presentarse como hijo de Dios, porque está entendiendo que su vida debe agradar a Dios, que debe tener una vida consagrada. A veces queremos tener acciones, actos para que Dios nos vea santo, y solamente somos santos por la sangre de Cristo, que nos limpió. ¿O acaso usted podrá limpiar el pecado que hay en su vida? No, por mucho ácido de batería que usted se eche, se va a tumbar la piel, pero no el pecado. Por mucho jabón de coco que usted eche, va a quedar oliendo a coco, pero el pecado sigue. Y el único que pudo limpiar el pecado en nosotros se llama Cristo. Y el día que Cristo te limpió, tú empezaste a ser santificado, redimido y justificado. Esto es santidad. Amén.
Entonces, cuando esta vida es consagrada, es santificada, redimida y justificada por el lavamiento de la sangre del Cordero, nosotros podemos estar en Betel, que significa encuentro y también revelación. Significado bíblico: lugar donde Jacob tuvo una visión de una escalera. Ahora miremos la lección espiritual que nos puede dar este lugar. Betel representa la necesidad de una vida de adoración. Mire, hoy en día a la iglesia le cuesta adorar. Si acá no hubiera instrumentos, ay, qué difícil sería adorar. Porque la iglesia está acostumbrada a que la estén empujando. El verdadero adorador no necesita de un instrumento para adorar, porque sabe que él es una vida de adoración. Porque sabe que en el momento difícil adora, en el momento de victoria adora, en el momento que no quiere adora, y en el momento que desea adora, porque es una vida constante de adoración. Porque no depende de la circunstancia, no depende de otro para adorar, porque sabe habitar en Betel, que es el lugar del encuentro y el lugar de la revelación. ¿Qué se le presentó ahí a Jacob? Una visión. Amén. Las verdaderas visiones se adquieren cuando usted tiene un encuentro personal con Dios. Amén. Lo que le faltó a mi sobrina fue tener un encuentro. Ya lo tiene y ya sabe a dónde ir, a encontrarse con su Señor, que no lo vio cuando niña. Amén. Necesitamos nacer de nuevo para tener un encuentro con Dios. La vida que no nace de nuevo nunca podrá tener un encuentro, aunque venga a una iglesia, aunque vaya a una mañana de oración, aunque vaya a una vigilia, aunque vaya a un ayuno. Necesitamos tener un encuentro, porque ese encuentro significa corazón. Amén. Tienes que ahí encontrarte con tu Señor. Betel representa la necesidad de una vida de adoración, revelación y comunión con Dios. Por eso los directores de alabanza les cuesta tanto llevar al pueblo a adorar, porque el pueblo no tiene una comunión con Dios. Porque el pueblo viene a la iglesia a tener comunión, y así no es. Venimos a la iglesia a adorar a Dios, porque desde casa tengo una comunión con Dios. Desde la semana tengo una comunión con Dios. Espero que Dios me hable cuando no le he hablado. Espero que Dios me bendiga cuando ni siquiera le adoro, ni en las buenas, porque creo que todo es por mi capacidad o por mi habilidad. Recuerda que Eliseo sacrificó los bueyes para no tener una disculpa para volver. Entregó lo que era. ¿Quién era Eliseo? Un hombre que araba la tierra, un hombre que sembraba y trabajaba la tierra, pero escuchó su llamado, entregó lo que era para hacer lo que es. Entregó lo que era para hacer lo que es usted. Y vuelvo a poner el ejemplo porque es algo que aprendí. Y usted le pregunta a Alexandra Fuenmayor Castaño: ¿usted quién es? Y ella dice: en mis ratos libres soy médica. Yo como pastor aprendí a decir: tengo un cristiano doctor, no tengo un doctor cristiano. Es diferente. Somos adoradores de Dios, somos hijos del reino. Y Angie, como hija del reino, eres contadora, pero no eres una contadora creyente, eres una cristiana contadora, porque tu esencia es adorar. Eso es lo que somos. Y cuando usted sabe lo que es, usted puede tener un encuentro con el que usted adora, con el que es digno de recibir toda alabanza y adoración. Amén.
Génesis 28:17, para que pasemos nuevamente al otro lugar. Dice, y tuvo miedo. Dijo, estamos hablando de Jacob, ¿cierto? Que tuvo una visión. La visión era una escalera que veía ángeles bajar y subir, amén, constantemente. Y dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pregunto yo a usted, iglesia, y quiero que usted sea honesto con usted mismo. ¿Usted ve este lugar como lo ve Jacob? ¿Usted ve este lugar como lo vio Jacob? Sí. Entonces usted se metió en la grande. Se lo explico. Este lugar es diferente a todos los demás. Y en este lugar usted no hace lo que hace en su casa. En este lugar usted no hace lo que usted hace en el centro comercial. En este lugar usted no hace lo que hace en su empresa. En este lugar es terrible porque es casa de Dios y puerta del cielo. En este lugar usted viene a adorar al único verdadero Dios. ¿Sí ve? Cuando usted aprende a respetar este lugar, usted empieza a verlo, y por eso tuvo miedo. Y yo no lo veo a usted con cara de miedo acá. Y Jacob tuvo miedo y dijo, este lugar no es otra cosa sino que casa de Dios. Usted cuando va a un lugar desconocido, usted hasta piensa cómo hablar, cómo moverse, ¿cierto? Usted está en la sala de una casa desconocida y usted es como mirando todo, observando todo, porque usted está en un lugar diferente. Estamos en la casa del Señor, y cuando estamos en la casa del Señor adoramos. Por eso yo enseño en el momento de la palabra y de la adoración, desconéctate del que está al lado, porque posiblemente hoy no hubieses podido haber llegado a la casa del Señor, pero el Señor te permitió hoy. Y es un tiempo, es un lugar donde es terrible. Porque es terrible, no terrible ay, sino de presencia y de santidad. Cuando usted empieza a respetar la casa de Dios, ella se empieza a manifestar a usted en lo que es. Y por eso Jacob entendió y dijo, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando usted está en la casa de Dios, usted puede subir a su presencia, porque hay una escalera ya no representada sino en Cristo. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando usted tiene una vida consagrada, usted puede tener una vida de revelación. Amén. Y cuando usted tiene una vida de revelación, usted se conecta lo natural que somos con lo sobrenatural que es Dios. Amén. Y su vida es diferente. Usted habla diferente. Mi pregunta es, ¿usted habla diferente a los demás? Yo diría, estoy aprendiendo. Yo, si usted me pregunta, estoy aprendiendo a hablar diferente a los demás. ¿Usted piensa como los demás o piensa diferente? Estoy aprendiendo a pensar como un hijo de Dios. ¿Usted actúa como los demás o actúa como un hijo de Dios? Estamos aprendiendo. Porque a medida que usted se consagra, Betel se hace revelación. Ay, Señor. Y yo como me comportaba antes, pero gracias a ti, ahora estoy viendo que tengo que saberme comportar. Amén. Ay, Señor, yo como hablaba. Si la hablas, esta fuente llamada lengua tiene que adorarlo en todo tiempo. ¿Entienden lo que les quiero decir? Señor, ayúdame a morderme la lengua, que es mejor hablar a mí que hablar de Dios y luego contaminar la fuente. Pongamos
un carbón encendido. Pongamos ese carbón. Le perteneces al Señor. Estás en la casa del Señor. Ay, Señor, gracias que ya salí de tu casa porque es tan terrible. Pero recuerda que tu cuerpo es templo de Él. Y por eso no hay mejor forma que hablar cuando estamos a solas. Cuando estás con otro tienes cordura, ¿no? Bueno, a veces se te salen algunas. Pero dile como dijo Isaías: ay de mí, porque él estaba viendo la gloria de Dios. Y ese Dios de grandeza y poder, ya habita en un corazón tan pequeño como el tuyo y el mío. Y el Señor está haciendo que tu cuerpo sea un lugar habitable para la santidad de Él. Por eso hoy el Señor te dice: circuncida tu corazón, conságrate para mí, porque el Señor te quiere llevar a un tercer lugar. Y ya vamos a terminar. Tercer lugar, y vuelve a Elías a decirle a Eliseo: quédate acá en Betel, porque el Señor me está llevando a Jericó. Jericó significa la guerra, lugar de prueba y victoria. Mis hermanos, si no queremos ir a Gilgal, les aseguro que menos a Jericó. Gilgal es el lugar del comienzo, lugar de la consagración. Betel es el lugar del encuentro y la revelación. Pero Jericó, ¿alguien sabe qué pasó en Jericó? Israel estaba tan contento viendo las victorias. Moisés alababa, glorificaba al Dios, a ese Dios tan fuerte, tan poderoso, que dijo: ¿quién como tú, oh Dios, entre los dioses? Magnífico en loor, en hazaña, tu brazo fuerte, sostenible. Cuando vio que su vida pasó por el mar, pero llegó un momento que se vio, o tal vez Josué, llegaron al lugar llamado Jericó, a una ciudad fortificada, a una ciudad que su esplendor estaba en sus grandes murallas. Ningún ejército había podido derribar esas murallas, ningún ejército. Entonces sus victorias terminaban ahí, porque no había manera de cruzar para llegar a la tierra prometida. Hay momentos que se te van a levantar cosas con las cuales nunca has peleado, cosas que nunca en tu mente podrán ser derribadas. Pero Jericó significa lugar de la prueba y victoria. Recuerda, si llega la prueba es porque la victoria está a la mano. Eso significa Jericó, la guerra, el lugar de la prueba, pero también de la victoria. Una ciudad que fue conquistada por fe y obedecida. Esto usted lo encuentra en Josué capítulo 6, capítulo 7, para que lo lea en casa. Su símbolo en esas tierras es la guerra espiritual. ¿Quiénes han pasado por momentos de bendición? Por momentos de victoria. ¿Cómo te sientes ahí? Nos sentimos como esos guerreros, como todo indio para la batalla, ¿no? Y aprendimos el lenguaje y sacamos la lanza. Y que me echen el diablo más diablo que haya. Y Jericó significa la tierra espiritual, donde están los verdaderos enemigos, donde está la resistencia más grande. Tal vez te sientes ahí, tal vez aprendiste a circuncidar tu corazón y tal vez estás aprendiendo a adorar, pero el Señor te dice: no sabes pelear tus batallas, te tengo que entrenar, porque hacia donde te tengo que llevar tienes que aprender a conquistar. Y no hay lugar mejor de entrenamiento que Jericó.
y donde no vemos fortaleza humana, sino una fortaleza diferente, unas murallas que no nos dejan ver más allá, unos muros gruesos, indestructibles. Pero ahí es donde aprendemos la verdadera victoria. ¿Y sabe usted cómo cayeron estos muros? No con el brazo fuerte de ningún soldado, no con la espada de alguien, sino con el corazón circuncidado y lleno de revelación. Y el Señor habló a Josué y le dijo: Josué, durante 7 días, 7 números de perfección, ya no llevarás tu hogar a tu manera, ya no la llevarás al estilo de tu familia. Ahora aprenderás a tener un hogar al estilo mío. Ay, santo. Ahora Josué le dará 7 vueltas a las murallas y hará silencio. Oh, santo. Porque no se trata de cuánto hablas, sino cuánto sabes escuchar a Dios y aguardar en Él. Y Josué hizo conforme a lo que Dios había hablado, y llevó a los levitas y a sacerdotes durante 7 días. Y Jehová Dios habló y dijo: al llegar al 7º día darás 7 vueltas más, y a la orden que yo te dé gritarás y harás sonar el shofar, porque no se trata de ti, sino de Dios, como Él peleará por ti. Porque tú vas a escuchar en la perfección de Dios el grito de Dios de victoria. Porque tú a veces tratas de entender que es con tu fuerza, con tu capacidad, o por lo que eres o por lo que tengas. Y no se trata de eso, Jericó. Jericó es el lugar donde aprendes a pelear en el silencio y en el tiempo de Dios las batallas. Y al llegar al 7º día, a la 7ª vuelta, ellos gritaron e hicieron sonar las trompetas y los shofares, y los muros de Jericó empezaron a caer. Porque lo que tú no puedes, Dios lo puede. Lo que tú no alcanzas, Dios lo alcanza. Lo que tú no conviertes, Dios lo convierte. Jericó es necesario llegar. Y por último, quisiera estar y hablarles más, pero con lo que estoy hablando sé que usted está entendiendo lo que el Señor le quiere hablar. Jordán. Significa lugar de muerte. Ay. Pero pastor, nos hablaste de Gilgal, lugar de comienzo. Gilgal, Betel y Jericó es el lugar para llevarte verdaderamente a donde todos tenemos que empezar, al lugar de la muerte, al lugar de la transición, al lugar de la determinación por vivir en una vida de adoración y de revelación. ¿Qué pasó en el Jordán? Los ojos de Eliseo fueron abiertos. ¿Qué pasó en el Jordán? Eliseo recibió el manto. Y dice que recibiendo el manto, porque cayó el manto de Elías, lo tomó y lo partió en 2. Porque esto significa: no viviré al modelo de Elías, sino al modelo de quien llamó a Elías. Ay. En Jordán tus ojos se abren. Los ojos espirituales de Juan el Bautista se abrieron. Y Juan oró al Señor y dijo: ¿y cómo sabré quién es tu hijo? Y Dios habló diciendo: en aquel que tú veas descender mi espíritu. No puedes entender el lenguaje de Dios si no has aprendido a morir a ti. Amén. Jordán significa lugar de la muerte.
El Jordán representa la muerte al yo. Y resulta que todavía seguimos luchando con nuestro yo. Todavía creemos que soy yo quien puedo solucionar esto. Todavía sigo creyendo que yo tengo autoridad para hacerlo. Y por eso fue necesario que José fuera olvidado en la cárcel de la promesa del copero. Porque aunque otros te hayan prometido cosas y se olviden de ti en el momento de sus bendiciones, Dios nunca se olvidará de lo que dio a luz. Aunque la madre se olvidara de lo que dio a luz, Jehová Dios nunca se olvidará de lo que ha amado. Jordán es necesario porque es el lugar donde tú mueres y te levantas como el verdadero adorador. Amén. Por eso Juan el Bautista dijo: ni siquiera soy digno de desatar las correas de su sandalia, porque es el lugar donde aprendemos la verdadera condición de humildad, donde ya sabemos que el ministerio no es nuestro, sino de Él, y que por naturaleza y por creación fuimos creados para servirle. Mi pregunta es: ¿por qué tú luchas aún para servirle? Yo tuve que irme de mi propia casa para poder servirle a Dios. Tuve que aprender a dormir en un piso de tierra por adorar a Dios. Tuve que aprender que en ocasiones no podía comer porque era necesario ayunar. Porque el Jordán nos enseña que no dependemos de nosotros, sino de Dios en nosotros. Y que separado de Él, nada somos. Y que necesito tener una vida circuncidada en nuestro corazón. Si usted ama y espera la venida del Señor, usted necesita un corazón circuncidado. Una segunda vez, dijo el Señor. A veces el Señor nos dice: ordena. Señor, pero mi casa está bien. Si el Señor dice, es porque hay algo que todavía falta que hacer. Jordán es el comienzo de todo para poder recibir el manto. Pastor, pero en Gilgal me consagré. En Gilgal circuncidé mi corazón. Llegué a Betel, donde las revelaciones de Dios se me vinieron. Fui a Jericó, donde aprendí a pelear batallas. Pero todavía no está preparado para recibir el manto. Solamente el manto se recibe en el Jordán, y ya no por obra de hombre. Por eso Elías, cuando le dijo a Eliseo: pídeme algo que yo pueda hacer por ti, él dijo: quiero la doble porción. Y Elías dijo: cosa difícil has pedido. Porque Elías sabía que no dependía de él, sino de Dios. Pero le dio una esperanza, porque siempre hay una esperanza para aquel que quiere vivir una vida diferente para Dios. Una vida que renuncia a su propio deleite por vivir en Dios. Y esto quiere decir que todos los días hay que trabajar, que todos los días hay que madrugar. Esto quiere decir que habrá momentos de discusiones en el trabajo, en el hogar. Pero el Jordán nos lleva a romper el manto y optarlo a nuestra medida. Porque mi manto no te sirve a ti. El manto debe estar a la medida tuya. Y por eso Eliseo lo parte en dos y lo dobla como su Señor. Porque no puedo echar atrás la enseñanza. Lo dobló, y con la otra parte golpeó las aguas. Porque Dios siempre está dispuesto a hacer un milagro más por ti y por mí. No te canses, no te canses, porque Dios está a punto de hacer el milagro. Amén. Dice que tomando el manto de Elías, lo dobló, golpeó las aguas y se apartaron, y pasó Eliseo.
Sin importar la prueba, el desierto, tú pasarás. Esta prueba no es para muerte, sino para vida, y una vida de adoración. Ahí sí muere algo, nuestro yo, pero se levanta el ser espiritual que por naturaleza de Dios fuimos creados. Amén. Fuimos creados. Y para concluir, permítame darle unos consejos pastorales para líderes y ministros. ¿Hay algún líder, algún ministro en esta casa? Cada lugar es una etapa en la formación del llamado. No se puede tener poder, es decir, Jordán, sin primero haber pasado por la consagración, que es Gilgal. No puedo adorar sin pasar por Betel, y no puedo aprender a luchar sin conocer a Jericó. Para la iglesia en general, Dios nos llama a caminar con Él paso a paso, permitiendo que cada estación forme nuestro carácter. Y para cada discípulo, este camino puede usarse como modelo de discipulado. Comenzar con identidad, fortalecer la comunión, formar en batalla y enviar con poder. En conclusión, Eliseo no heredó el manto por accidente. Caminó con su mentor, fue probado y mostró fidelidad en cada etapa. Hoy el Señor sigue llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a pasar por Gilgal, Betel, Jericó y morir en el Jordán, porque el manto de su unción solo se entrega a los que caminan todo el camino completo. Pongámonos de pie, iglesia. ¿Alguien quiere el manto de Elías? ¿Alguien quiere vivir en la unción fresca del Espíritu Santo?